Agradezco la cordial invitación de los organizadores de este noveno Congreso Internacional y 20º Congreso Nacional de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil, cuyo tema principal, avances y desafíos en la movilidad y el transporte, organizado por esta prestigiosa Universidad Industrial de Santander, de este maravilloso país de Colombia. Vengo en representación de las universidades Peruana de Ciencias Aplicadas, San Martín de Porres de Lima y de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. El tema que vamos a compartir el día de hoy se denomina construcción, evaluación y rehabilitación de puentes. Mi nombre, Jenner Villarreal Castro, profesor principal de las universidades anteriormente indicadas, Premio Nacional de mi país, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007 y 2008. Iniciamos reflexionando acerca de los daños que ocurren en las construcciones producto de los desastres naturales, específicamente de los sismos en este caso. Esta foto corresponde al sismo de Kobe del año 1995, donde podemos ver que los pilares de este puente aéreo colapsó y se desprendió totalmente de la superficie de contacto, fallando con un estilo tipo acordeón. El Perú está ubicado en una zona altamente sísmica, pero también tiene otros problemas que son los relieves estructurales. Tenemos una zona que es la franja costera, cuya altura es menor a 1500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos también la zona netamente del oriente peruano, la selva, también menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Zonas andinas que están de 1500 a 4000 y algunos picos importantes mayores a 4000 metros de altura, lo cual hace pues trabajar mucho con los aditivos tanto en zonas muy calurosas como en zonas muy frías. Esta es la realidad sísmica de mi país. Podemos observar que la franja costera es el de mayor actividad sísmica. Por eso es que toda la franja costera está ubicada en una zona de alta sismicidad. Pero también tenemos zonas centrales y zona del oriente, en las cuales hay unos sectores, por ejemplo en el sector Moyobamba de San Martín, ahí también hay una actividad sísmica bastante importante, así como en la zona central del Perú. La gran mayoría de sismos intensos ocurridos en la historia nacional de mi país son de foco superficial. Son los más dañinos para las construcciones. Focos superficiales son aquellos cuya profundidad es menor a 60 kilómetros. Focos intermedios son aquellos cuya profundidad es de 60 a 350 kilómetros y focos profundos mayores a 350 kilómetros. También hay que entender, el foco es el lugar donde ocurre el sismo. De ahí la proyección hacia la corteza se denomina epicentro, pero dependiente del suelo es que, de acuerdo a las velocidades de onda de corte y onda longitudinal, la onda P y la onda S van a ser aquellas que van a llegar rápidamente a la construcción donde se encuentra, y lógicamente que la diferencia de tiempos de llegadas no va a permitir ubicar exactamente dónde ha sido el sismo. Pero los suelos tienen una característica especial. Si los suelos son flexibles, amplifican, y si los suelos son rígidos, atenúan el movimiento sísmico. Otro de los problemas en los sismos peruanos vienen a ser las réplicas. Réplicas nosotros le denominamos aquellos sismos de menor intensidad que ocurren posterior a un sismo intenso. Ahí tenemos que en el sismo de Nazca del año 1996 se produjeron 900 réplicas posteriores al sismo intenso. Los sismos intensos generan estos
tipos de deformaciones como estos rieles en los cuales se tiene el efecto torsional. Hay que también considerar el efecto torsional que se va a producir en planta. Las carreteras fallan, como lo que podemos ver en el sismo de Alaska del año 1964. ¿Cuándo y por qué hay que emplear un puente? En primer lugar, se tiene que hacer un estudio para ver si el costo entre una carretera o un puente es mayor o es menor. Si en una carretera vamos a ir por la falda del cerro y en un puente vamos a hacer túneles, tendríamos ya un costo-beneficio. Es decir, hay que evaluar las condiciones técnico-económicas y los problemas topográficos e hidrológicos. ¿Cuándo es necesario construir un puente? Lógicamente que si existe una ventaja económica versus otras alternativas como las carreteras. Si existen fondos como tal para poder realizar dicho proyecto, que no quede solamente en el proyecto como tal, sino en la cristalización, en la construcción. Y cuando hay problemas como el gráfico que estamos mostrando, en los cuales pues necesariamente es la utilización de un puente para poder transportar no solo personas, sino todo tipo de materiales hacia la otra zona. ¿Qué aspectos debemos de considerar? Lo primero, corregir nuestros propios errores como lo que estamos mostrando en este gráfico correspondiente al sismo de Kobe del año 1995, donde el exceso de confianza con el uso de software informático generó pues una gran cantidad de acero como lo que estamos observando. Consecuentemente, un mal diseño, viene el sismo y lo que genera es un colapso. Debemos evaluar diferentes tipos de alternativas, no solamente en el trazo, sino en la tipología del puente y lógicamente costos y procesos constructivos. Los tipos de puentes son diversos. Hay diferentes tipos de puentes, como lo que podemos describir en cada uno de estos. Acá tenemos en el gráfico un puente, el cual la losa fue desplazada por un desplazamiento lateral, efecto de socavación, generó un desplazamiento en la base y lógicamente toda esa losa, todo el tablero se lo llevó el agua, fenómeno del Niño. Entonces tenemos que considerar otras alternativas importantes también en los trazos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de puentes, arcos colgantes, provisionales, tipos pórticos, etcétera, etcétera. Generalmente se invierte en el anteproyecto un promedio de unos 2 meses, en el proyecto 4 meses, la construcción de 8 meses y el mantenimiento mínimo de 40 años, ¿no? Entonces tenemos todo un proceso lógico que va a depender también de la tipología del puente, de la complejidad del mismo y de la zona donde se va a construir. Se tiene que evaluar alternativas, como habíamos indicado. ¿Cómo se han comportado puentes similares en una zona cercana a la que vamos a construir? ¿Qué tipo de materiales tenemos en la zona y cuál es el costo de transporte si vamos a incorporar nuevos materiales? ¿Cuál es la condición geodinámica, tipología de suelos, hidrología en el lugar donde queremos proyectar? ¿Cuáles serán las cargas de servicio a las cuales estarán sometidos estos puentes? Plazos, cuáles son los costos, tenemos que evaluar, y mano de obra. En cuanto a las cargas, sabemos que todo está normado. Un puente es una obra de arte también, como podemos apreciar en este gráfico que pertenece a la ciudad de Moscú, en la cual yo hice el doctorado, en una hermosísima ciudad y una universidad maravillosa de la cual estoy totalmente agradecido para el resto de mi vida, porque me formaron correctamente, no en la etapa netamente universitaria, porque lo realicé en otra ciudad que se denomina Kiev, sino en la etapa netamente del doctorado, donde pude alternar con científicos muy famosos y a los cuales pues les guardo el mayor de los respetos. Como les indicaba,
Todo está normado, se tiene un reglamento de pesos y medidas. En cuanto al diseño también se tiene que elegir las combinaciones más desfavorables y lo que es netamente el problema del transportista. Se tiene que hacer los pesados, o mejor dicho, las zonas donde se van a hacer los pesajes para evitar las grandes sobrecargas que desgastan la vida útil de todo tipo de obra. La luz del puente va a influir mucho en lo que es la deflexión. Para eso, en algunos casos, se necesita puentes atirantados para que se tenga una contraflecha. Los tirantes van a impedir de que esa deflexión siga creciendo y consecuentemente se mantenga en una posición óptima dicha línea de tránsito. El expediente técnico es otro de los puntos importantes donde debemos de conocer las partidas más importantes. Debemos de entender cada una de las especificaciones técnicas, debemos de ser críticos y mejorar nuestras propuestas. Para ello debemos evaluar recursos humanos con los cuales contamos, materiales, maquinarias, financiamiento. Una formulación de estrategia, visión, misión de la empresa, una muy buena organización con una relación adecuada entre la empresa y el cliente, y a nivel interior una autoridad más la responsabilidad. Describir o definir cuáles son las fuentes principales, los líderes, los talentos para trabajar todos con un objetivo común como una sólida empresa, ¿no? Y que no nos pase pues este tipo de daños como el que estamos viendo en este gráfico, que también corresponde al fenómeno del Niño en el Perú. En cuanto a la evaluación del proceso constructivo, debemos de ver los plazos de ejecución, disponibilidades de fondos, costos y lógicamente manejar el cronograma de adquisiciones. Si vamos a requerir la distribución en planta, cuáles son los accesos de los materiales, de dónde vamos a traer, cómo es que va a ser el tránsito propiamente en la zona donde se va a almacenar dicho material, la ubicación del campamento con todas las comodidades para que pueda haber un trabajo óptimo, diseños de cada uno de los materiales, verificaciones de rendimientos. Tenemos que tener a la mano siempre las especificaciones técnicas, las memorias de costos de cálculo y memoria descriptiva del puente. La evaluación de puentes se debe realizar cuando existan cargas extraordinarias o fenómenos naturales como el que estamos observando en el Niño, en el cual ya se tiene pues un daño generado. La intención es evaluar y determinar si es necesario mantener, rehabilitar, reforzar o demoler. Esto se tiene que hacer en forma periódica o ante cargas extraordinarias. En cuanto a lo que es la subestructura, parte importante en la subestructura, lógicamente la cimentación. Es muy importante. Tenemos cimentaciones que podrían ser superficiales, así como profundas, las cargas que se están teniendo y los asentamientos. La superestructura depende de la tipología del puente. Debemos de ver los asentamientos diferenciales, tendríamos que ver también la parte de la optimización estructural. En cuanto a lo que es la rehabilitación, para la rehabilitación de un puente se tiene que ver cuál sería la técnica más adecuada para generar la rehabilitación, o en este caso este tipo de puente provisional tipo Bailey ha colapsado, se tendría que ver otro tipo de puente con el cual se podría ubicar en otra zona también, ¿no? Entonces se va a generar la rehabilitación o la reconstrucción. Deberíamos de ver si los daños han sido globales, locales, en qué estado se encuentran. Para ello
se tiene que considerar la verticalidad de los ejes, asentamientos, desplazamientos. En cuanto a materiales, cuáles son las nuevas resistencias que se tienen, el módulo de elasticidad, efectos de corrosión como tal, los recubrimientos no han sido los adecuados o efectos adicionales que han generado, como lo que estamos observando, licuación de suelos. En la superestructura, la verticalidad, en cuanto a lo que es el espesor de la losa de rodadura, deterioro de los elementos, fallas visibles, deterioro locales que se tenga. Y esto es muy importante. Todos los proyectos deben de tener una integración medioambiental. El puente pertenece a la ciudad, consecuentemente debemos de tener no solo una legislación medioambiental, sino también las exigencias hoy en día son bastante fuertes en cuanto a lo que es el impacto negativo que puede generar este puente en el hábitat o en el medio ambiente. Para ello, se tiene que incluir un enfoque ecológico, de tal manera que debemos de minimizar los efectos nocivos. Entendiendo que el medio ambiente se va a caracterizar por su entorno, los paisajes, la parte ecológica, el sistema de urbanización y el manejo de los recursos agua-suelo. Se tiene que proponer soluciones para mitigar los impactos ambientales e incluir un proyecto de restauración si es necesario en la zona. La durabilidad estructural se debe de entender de que para el caso de puentes no solamente es la resistencia que se tiene del material, llámese el concreto, sino va a depender de los agentes externos. En el caso de puentes, están sometidos al agua del río, como también a los efectos externos de lluvia, radiaciones, en fin. Para ello, la vida útil es muy importante entenderlo. La vida útil en un puente es mínimo 200 años, 100 años en puentes, mínimo 100 años. Entonces, ¿qué es lo que se tendría como vida útil de un puente, ¿no? Si tenemos como vida útil es el tiempo donde no requiere ningún tipo de reparación. Cuando ya se quiera efectuar reparaciones, estaríamos en una etapa de una vida residual. Significa 100 años no debería de haber reparaciones como tal. Debe de llegar hasta un límite de serviciabilidad, de tal manera de que recién se inicie las reparaciones. Hay que entender de que esta vida útil no solamente son las cargas, deformaciones que se van a tener, sino otros efectos externos que podrían generar en un puente daños y al mismo tiempo la reducción de su vida útil. Si ya se tiene un efecto como el de corrosión en una zona marina, como lo que estamos viendo, el acero expuesto y ya corroído, lo que tendríamos que verificar es si realmente ha sido problemas de recubrimiento como el que estamos observando, zonificar el lugar donde se está produciendo para luego trabajar con el expediente, planos estructurales. No ha sido recubrimiento, ha sido falla constructiva, pudo haber existido de repente fallas en cuanto a lo que es la calidad del material que haya permitido de que haya ingresado la humedad por ese lugar. Hay que entender que tenemos un manual, que es el manual Durar, con el cual se tiene que trabajar para poder ver el estado en el cual se encuentra el nivel de corrosión. Los niveles de corrosión pueden ser despreciables, bajos, moderados o altos. El manual Durar nos da hasta 15 técnicas de cómo curar la corrosión, es decir, extraer los cloruros hasta un nivel moderado. El alto ya no se puede. Entonces tendríamos que ver en qué estado se encuentra el nivel de corrosión. Ahí tenemos mediciones que se hacen para los niveles de corrosión. Hoy en día todo se trabaja con la microestructura. Se tiene pues acá la humedad relativa también va a influir muchísimo.
Ahí tenemos la humedad relativa, llega a saturar dichos lugares vacíos que se tenga y corroe a la armadura como tal. Como sabemos, la armadura va a tener una capa externa que es netamente de la lechada del concreto, que la protege ante la acción externa, ¿no? Pero si esta acción externa han quedado poros o fisuras, lógicamente que ingresa rápidamente y se produce este efecto de corrosión, ¿no? Tenemos ahí la forma como se va solidificando el concreto con una fotografía interna. Pertenece al Instituto Eduardo Torroja estas fotos. La temperatura también es muy importante y al mismo tiempo cómo es que nosotros podríamos curar estas corrosiones, ¿no? Para ello hay una técnica en la cual se utiliza una probeta, por ejemplo la que tenemos acá, una probeta de estudio, y un sensor tipo capilar que se está introduciendo para poder medir el nivel de corrosión interna. Es muy diferente cuando se hace un ensayo de laboratorio al que se tiene expuesto ante el medio externo. Eso lo podemos ver en este gráfico donde la corrosión avanzó notoriamente en este tipo de elemento. La humedad relativa va en forma inversamente proporcional a la temperatura y los métodos que se tienen son diversos. Por ejemplo, este es el método electroquímico del ánodo y el cátodo, donde por una acción de la corrosión vamos a tener que extraer el cloruro negativo hacia el positivo. Efecto de protección catódica, este es un ensayo del Instituto Eduardo Torroja también, donde podemos ver de que se tiene un medio bastante agresivo. Sin embargo, el acero que ha tenido protección catódica no ha sido corroído en absoluto y el acero que tiene protección catódica sí ha sido corroído. Es una técnica importante e interesante que se podría utilizar. Realcalinización, otra de las técnicas. Y este gráfico resume todo, en pocas palabras, el acero corroído y cómo es que voy a extraer los iones negativos de cloruro hacia el medio externo. El viento también es otro de los problemas en los puentes. Cuando son de grandes luces, esto pertenece al puente Tacón, que falló producto de la presión lateral del puente que generó un efecto torsional y en las esquinas es donde se produjo la falla como tal. Licuación de suelos también, desplazamientos laterales, esto es Niigata, Japón, año 1964. Otro más, desplazamiento lateral en el Perú, en el año 1970, Chimbote, Casma exactamente, también desplazamiento lateral, podemos ver los desniveles que se tienen. Para ello se hacen los estudios de microzonificación sísmica también, y estos estudios de microzonificación sísmica son para poder llevarlos a la práctica dentro de las instituciones o municipios, como nosotros lo llamamos, ¿no? Los municipios son los gobiernos locales que deberían de ver el crecimiento ordenado de las ciudades. Sin embargo, en muchos de los casos crecen en forma desorganizada y se crece en suelos colapsables, suelos licuables. Finalmente, vamos a ver lo importante que es no solo el proceso de reconstrucción, sino la maduración de nosotros para entender nuestras responsabilidades. Falló este puente en el sismo de Kobe del año 1995. Los japoneses lo que hicieron fue reconstrucción total. No estaban para reforzar, reconstrucción. En este puente también se tiene un desprendimiento del concreto antiguo. Si estuviésemos de repente en una realidad local, lo que se hubiese hecho, utilizar un concreto, un aditivo y pegar el concreto nuevo con el concreto antiguo, luego se hace una pintada y se pone alguna propaganda específica en cuanto a lo que son temas electorales. Estaría muy bien. Japón, reconstrucción. ¿Qué es lo que debemos de mejorar? Primero, procesos ondulatorios.
Segundo, interacción suelo-estructura. Tercero, componente vertical. Cuarto, comportamiento inelástico, no linealidades. 5. Patología estructural. Y 6. Teoría de seguridad y vida útil. Se les invita a todos al Congreso Latinoamericano de Ingenieros Civiles, que se va a realizar en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Antenor Orrego de dicha ciudad, de la cual soy profesor principal, del 21 de septiembre al 25 de septiembre del presente año. Esta es la página a la cual pueden ingresar y se agradece a todos ustedes por esta magnífica presencia en este evento, felicitándolos una vez más por ese ímpetu de generar nuevos conocimientos, de asistir, porque asistiendo se va obteniendo nuevos conocimientos. Esta foto pertenece y tiene una historia especial a la ciudad de San Petersburgo, en el cual cuando los alemanes llegaron y quisieron invadir San Petersburgo, los rusos se pusieron en el otro lado del puente, y este es un puente mecánico que a las 12 de la noche se levanta e incomunica una parte de la ciudad de la otra. Utilizaron esa estrategia y al final los alemanes no pudieron de ninguna forma soportar el frío de ese intenso invierno que se tiene en la Federación de Rusia, donde se baja pues a 34, 40 grados bajo cero, ¿no? Y lógicamente que los rusos es ahí donde pudieron vencer a los alemanes y los regresaron hasta Berlín, habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la dirección de mi correo electrónico, así como la dirección de mi blog, para que todos ustedes puedan interactuar con mi persona. Muchas gracias a todos.